Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Inicio a esta temporada de Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. Y no quiero entrar en controversias, los cristianos celebran, no celebran. Mire, en cuanto a día de fiestas y días de reposo, que nadie juzgue, ¿verdad? Si celebramos a Cristo en la Navidad, gloria al Señor. Si tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Ten la libertad cristiana de hacerlo. No pecas si celebras a Cristo en la Navidad, no pecas. Y si no lo celebras, no pecas. Amén. Entonces nosotros sí, nosotros celebramos a Cristo en la Navidad, aprovechamos este momento en donde mundialmente de una forma u otra se reconoce que es un día especial y aunque sabemos que no fue el día del nacimiento del Señor, aprovechamos, tomamos ventaja en donde el mundo se pone más dispuesto en este tiempo de celebración tal vez a escuchar el Evangelio de Jesucristo, la verdadera Navidad. Cristo es la Navidad. Y vamos a dar inicio con algo impresionante que ocurrió previo a este día. Y es el hecho que ocurre a Zacarías y su esposa Elizabeth. ¿Alguien se recuerda de lo que les ocurre? ¿De quién eran padres Zacarías y Elizabeth? ¿Qué hijo fue fruto de la unión de Zacarías y Elizabeth como promesa del Señor? ¿Quién fue este muchacho, este hombre? ¿Quién fue? Juan el Bautista, ¿no es cierto? Juan el Bautista. Y nosotros vamos hoy para eso a ver qué implicaciones o qué fue lo que sucedió en ese momento. Porque tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que los cielos se abrieron con este evento después de 400 o más de 400 años de silencio. Y vamos a leer cómo es que ocurre este evento, qué es lo que sucede y cómo es su desenlace. Vamos al Evangelio de Lucas. Nuestro pasaje central va a ser el cántico de Zacarías, que está en Lucas 1:67 a 79, pero antes de ir ahí vamos a hacer una introducción que nos lleve a entender la razón del por qué este cántico, ¿verdad? Esta alabanza de Zacarías tan impresionante. Entonces dice así, Lucas 1, vamos a leer solamente por razón de tiempo, pero para que nos entre en contexto, del versículo 8 al versículo 11. ¿Están todos preparados? ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si el que puede y el que está en voluntad se pone de pie? Amén. El título del mensaje de hoy es el siguiente. Cuando Dios rompió el silencio. Y fue así, hermanos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y a Zacarías se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Padre, te damos gracias por esta tu palabra.
porque es viva, es eficaz y es aquella que rige nuestra fe y nuestra conducta. No queremos sabiduría humana, ni tampoco, Señor, aquello que provenga de una intención del corazón del hombre. Queremos tu palabra, porque tu palabra tiene el poder en sí misma de dar vida, de traer salvación, de romper cadenas, de traer liberación. Tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la cual nos permite conocerte a ti más, oh Dios, y de esa forma conocernos más a nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús que comenzando por esta la vida de tu siervo, cada uno, Padre, de los que están aquí dispuestos, sean transformados por tu gracia, por el poder de tu Espíritu y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Hermano, imagínense este escenario. Imagínense en esto por un momento, por favor. Este hombre, Zacarías, le toca en suerte, como nos dice la palabra. No voy a entrar en todo el contexto de cómo es que se daba o sucedía esto de acuerdo a la liturgia religiosa en el templo, pero quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Este hombre cae en suerte, si lo trasladáramos a los tiempos de hoy, gana la lotería en cierta forma de ser escogido para entrar al templo e ir a quemar incienso. Era algo que realmente llenaba a la persona de mucha alegría, era un privilegio. El servicio a Dios, en este caso en el templo, era un privilegio enorme, era una razón de enorme alegría y por supuesto que generaba mucha expectativa, ¿no es verdad? Pero al mismo tiempo esa expectativa no creo que sería tan alta. ¿Por qué? Porque hacía ya más de 400 años que ocurría lo mismo. El sacerdote entraba al templo, quemaba el incienso, nada sucedía. No había nada para contar cuando saliera fuera de que de alguna manera Dios le hubiese hablado, porque Dios estaba en silencio. No hubo voz profética en Israel por un periodo de más de 400 años. Desde Malaquías hasta este preciso momento no hubo el Señor dice. Hay libros los cuales son apócrifos, pero tienen un valor histórico y algún valor en cierta forma, pero no se consideran inspirados como son los libros de Macabeos, que nos cuentan, nos hace ver un poco de la historia de lo que ocurrió en este periodo de 400 años, pero no era Dios hablando al pueblo, no había voz profética. Entonces, este sacerdote entra, imagínense, él entra al templo, que bueno, voy a quemar incienso, tengo el privilegio de servir al Señor y entrar al templo, pero nada va a ocurrir. Si en 400 años no ha ocurrido nada, ¿qué de diferente puede ocurrir ahora? Mas la sorpresa tal se la lleva cuando algo sí sucede. Y lo que ese sacerdote recibe en ese momento es algo que ningún otro había experimentado. Por eso ocurre en él algo que creo que en la mayoría de nosotros ocurriría. Él no cree lo que está sucediendo. Porque este ángel le habla a Zacarías, tú lo puedes continuar leyendo después, y le dice, Zacarías, tú vas a tu esposa Isabel, Elizabeth va a concebir un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y ahí Zacarías dice, pero ¿cómo esto va a ocurrir si yo ya soy entrado en edad? O sea, se calcula que él tenía unos 70 años. Soy entrado en edad y mi esposa es estéril. Mas el ángel de parte de Dios le dice a Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Dios sabe que tú has estado orando, mas en este momento ha venido el cumplimiento del tiempo, pero como tú no creíste este mensaje, tú quedarás mudo. Entonces nosotros vemos que estos 400 años de silencio ahora no únicamente están en general para todo el pueblo, sino que de una forma también se representan en este hombre, en Zacarías, el cual durante 9 meses él no pudo expresar con sus labios, más allá de tal vez escribirlo o por señas decirlo,
qué era lo que había sucedido. Imagínense cuando él sale del templo y quiere contarle, los otros están esperando a ver qué sucedió, a ver cómo le fue a nuestro familiar, a ver qué experiencia tuvo quemando incienso, y él sale y no puede expresar absolutamente nada. Más allá que unas señas o algo escrito en una tabla o en algo que pueda contar de forma limitada lo que había sucedido. Y yo creo que muchos, como yo y como tú, no le creerían. Sin embargo, Zacarías tenía la confirmación de que Dios le había hablado. Dios había roto el silencio. Los cielos se habían vuelto a abrir. El silencio de Dios había terminado. Y esto a nosotros nos enseña algo, que yo voy a tomar gran parte de lo que está en este sermón, lo he tomado de ¿recuerdan el pastor Néstor Díaz que estuvo hace un año atrás y que nos trajo la presentación de este libro? Se los recomiendo, los pueden encontrar en Amazon, se llama Cánticos, los Cánticos de Navidad. Aquí se encuentra justamente el Benedictus, el cántico de Zacarías, el cual hace después de estos 9 meses. Pero volviendo aquí al tema, hay algo que un mensaje que nos transmite Dios a nuestras vidas. ¿Y cuál es este? Que el silencio de Dios no es olvido. Tampoco es tardanza, ni tampoco es ausencia. Porque a menudo nosotros cuando Dios calla, cuando vemos que no tenemos una respuesta o la respuesta que esperamos en alguna situación, buscamos de cualquier manera buscar a nuestra fuerza aquello que nosotros queremos. ¿Ustedes se recuerdan el caso de Abraham y Sara? Si nos ponemos a ver, esto no era algo que nunca ellos hubiesen conocido, porque Abraham y Sara también a avanzada edad y Sara siendo estéril, concibieron en su vejez. No era algo nuevo, no era algo que Zacarías no conocía. Pero si bien nosotros vemos en la historia de Abraham y Sara que al ver que el cumplimiento de la promesa no venía, al ver que tal vez Dios había quedado en silencio, buscaron una forma de ellos mismos, a su propia manera, a su propia forma, hacer cumplir la promesa a la fuerza. ¿Y se recuerdan cómo? ¿Se recuerdan qué fue lo que sucedió? Como ya parecía que el tiempo corría y que no iba a tener Isaac descendencia, Sara dice, ¿sabes qué? Ya tú estás muy viejo, Abraham. Difícil que ese gallo cante. Yo soy estéril. Mejor, ¿por qué no tomas a Agar, la sierva? Y ahí vas a tener descendencia. Y Abraham, ni corto ni perezoso, fue y tomó a la sierva. Y ahí nació Ismael. Ismael. De ahí vienen los ismaelitas. De ahí también Dios hizo una promesa cuando desterró a Ismael de que haría de ellos también una gran nación. Por eso el conflicto en Medio Oriente no termina, hermanos. Lo que ocurrió hace más de 3000 años atrás todavía tiene consecuencias el día de hoy, porque el Islam es justamente algo que se desprende de este evento, en cuando tomaron la promesa, la quisieron hacer cumplir por su propia fuerza, porque el Islam dice que el hijo de la promesa no es Isaac, el que nació después, el que Dios había prometido, es Ismael. Por eso es la gran pelea, ¿no? Ellos son la descendencia. Esto nos hace pensar a nosotros, cuando nosotros vemos que Dios está en silencio y creemos que está tardando, nunca, hermanos, nunca tomemos aquella promesa por nuestras propias fuerzas y a nuestra manera. Nunca. Yo sé que tal vez a ti se te ha hecho largo la soltería. Tal vez tú dices, pastor, estoy orando y estoy en fidelidad al Señor, pero yo quiero mi esposa, yo quiero mi compañera, yo quiero mi esposo. Y no viene el santo, no viene la santa.
Yo creo que Dios está muy ocupado con cosas más importantes y ahí uno a veces toma el camino de buscar y apropiarse por su propia manera, a su propia forma. Y después cuando las cosas salen mal, ahí le pide al Señor, Señor, esto que me diste, no, hermana, fue eso que usted cogió. Cámbialo, Señor. Cámbiala, Dios. No, espera. Y nosotros no podemos reír, pero ¿sabes qué ocurrió después con ese muchacho Ismael y esa mujer que en un momento fue útil para cumplir un capricho? Fue desterrada en el desierto, abandonada a su propia suerte. Y eso es lo que ocurre cuando muchas veces nosotros tomamos aquellas cosas que creemos que son bendiciones en el tiempo incorrecto. Es como cuando claramente sabemos que tú no le vas a dar, por más que te la pida y por más que te garantice que no se va a lastimar, tú no le vas a dar una moto cross a tu hijo de 3 años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú sabes que no estás preparado, no es el tiempo, no es el momento, sino que se lo concedes cuando ha llegado el momento oportuno. Y es así justamente lo que ocurrió en ese momento. No era olvido. Dios no se había olvidado de Zacarías y de Elizabeth. Ellos habían estado orando por un hijo por años, hermano, por años. Porque si nosotros vemos el contexto de cómo realmente se tomaba una mujer que no podía tener hijos en esos tiempos, un hombre que no podía dejar descendencia en esos tiempos, no era algo bien visto socialmente. Y ellos eran, nos dice la palabra, que eran irreprensibles, eran intachables, eran personas rectas delante del Señor, eran bien vistas delante de la sociedad, pero ¿saben qué? No tenían descendencia, no tenían hijos. Habían estado orando y tal vez pensaron que su tiempo se había acabado, que ya no había oportunidad, que era demasiado tarde. Sin embargo, el ángel cuando se presenta delante de Zacarías en Lucas 1:13 le dice, no temas, porque la primera reacción de Zacarías cuando ve esto es de miedo. Nunca nadie había experimentado nada de eso. Y el ángel le dice, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Hermanos, Dios no se olvida. Su silencio no significa que Él se ha olvidado de tu petición, de tu necesidad, de aquella situación la cual ha estado poniendo una y otra vez delante de Él. No, es que hay un momento oportuno, un momento perfecto en donde Dios sabe que estamos realmente listos, que es el momento perfecto de Dios para que aquello que esperamos ocurra. O que tal vez no ocurra nunca, hermanos. Porque muchas veces pedimos aquello que no sabemos. En ocasiones el mismo Espíritu de Dios te empieza a convencer de que esa petición que tú estás haciendo no es lo que necesitas. Te empieza a convencer que no te lo va a dar. Pero aunque mismo sea así, la respuesta más grande que nosotros tenemos de parte de Dios es que la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, sea cual sea la necesidad que tenemos, guarda nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Dios no se olvida, hermano. No tiene amnesia divina. Él tiene grabada cada una de las lágrimas y las peticiones que hemos derramado delante de Él, pero Dios tampoco se tarda. Dios siempre llega a tiempo. ¿Ustedes recuerdan la hermana de Lázaro? Cuando le habían enviado la notificación a Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Primero le dicen, vayan él y a veces a Jesús confiada, ¿no? Marta confiada, diciendo, avísenle a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo, que venga y le haga una oración y lo sane. Pero resulta que, como ustedes bien saben, Lázaro murió, Jesús no apareció.
Y Marta, que era la más brava, ¿no? Martita, nuestra mamá Martita, no está aquí hoy. Así que podemos, no. Gracias a Dios está de alta. Martita está en la casa, ¿no es verdad? Está en la casa, gracias a Dios. Le dieron también cuidado. Marta, que era la más. ¿Cuántas Martas hay aquí? Va y le reclama a Jesús. ¿Tú te imaginas, no? No, es así la cosa a veces, hermano. Dice, ahora apareces. Ya tiene 4 días y hiede, está muerto. ¿Por qué no apareciste cuando te avisaron? ¿Para qué venís ahora? Y Jesús le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Porque aunque hayan pasado 4 días o 400 años o 10 o 15, 20 años, para Dios no es tardanza. Para Dios es el tiempo oportuno para que su gloria sea manifiesta en nuestras vidas y todo lo que ocurre, como la resurrección de Lázaro, no apunte a otra cosa que no sea la gloria pura y preciosa de Dios. Cuando ocurre algo en nuestras vidas, hermanos, y vemos que se va poniendo más oscuro, más oscuro, más oscuro, y decimos, Señor, ya no da para más, ya pasaron hasta más de 4 días de que ha muerto realmente, y tú ves que el tiempo pasa y no ocurre. No te preocupes, hermano. Porque aquello que en nuestras vidas empieza a manifestarse cada vez más difícil y en mayor oscuridad y en mayor dificultad, cuando nosotros verdaderamente permanecemos en dependencia y en humildad delante de nuestro Dios, es el momento, llega ese tiempo en donde el Señor pone su mano y ahí es donde cuando ocurre lo que no esperamos, podemos decir, ¿sabes qué? Yo no sabía, yo creía que era imposible, mas hoy puedo afirmar que si ha sucedido esto en mi vida, es toda la gloria, toda la honra y todo el poder para Dios, porque nada hay imposible para Él. Hermanos, muchas veces, ¿sabes qué Dios está esperando de nosotros? Que nos rindamos, hermanos. Pero rendirse hasta decir, Señor, yo no puedo más. No hay nada que yo pueda hacer, pero de verdad, para que Dios ahí pueda obrar. Nada podían hacer por Lázaro para que vuelva a la vida. No había nada al no ser la intervención de Dios. No había nada que Zacarías y Elizabeth pudieran hacer para que concibiera una mujer estéril y anciana y un hombre de 70 años. No había nada, absolutamente nada. Sin embargo, estaba Dios, el cual vio el momento oportuno y no fue tarde, fue a tiempo. El silencio de Dios tampoco es ausencia, hermanos. No es que Dios cayó y se desatendió de la historia de la humanidad. Durante esos 400 años uno puede decir, bueno, Dios se empezó a encargar de otros planetas. Desatendió un poco aquí, se fue a otros. Y esos 400 años estuvo haciendo o encargándose de otras actividades. No, sino que mismo ese tiempo de silencio no fue la ausencia de Dios, sino también fue Él mismo, permitiendo, moviendo y usando todos los hilos que se iban moviendo en la historia de ese tiempo. Mismo hasta cuando Zacarías estaba mudo por esos 9 meses, Dios de seguro estaba trabajando en su fe. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué nosotros podemos confirmar eso? Pero antes yo quiero que afirmemos esta verdad, hermano. No tengamos el silencio de Dios por olvido, por ausencia, ni por tardanza. Hay muchos que dicen, ¿será que Jesús viene de vuelta? Tanto tiempo ha pasado. Eso ocurría mismo desde el tiempo de la iglesia primitiva, en donde le preguntaban,
¿Y dónde está el advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo. Lo mismo creían del primero. Si fue verdaderamente verdad, como lo es, que Jesús nació en ese pesebre, que Dios se hizo carne, que se cumplió esa promesa dicha por los profetas, también es verdad que Él vendrá por segunda vez. Pero ¿por qué no viene ya? ¿Por qué han pasado 2000 años y todavía no han venido? Bueno, la Biblia nos da esa respuesta en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, cuando dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie o ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que algunos tienen por tardanza o olvido de Dios, el hecho de que Jesús no ha vuelto, el Señor no lo toma como una tardanza, sino para expresar la misericordia de Él, dando oportunidad al arrepentimiento, dando oportunidad para que busquen de Él. En estos tiempos, a veces, hermanos, en donde parece que nuestra vida ha sido olvidada por Dios, en donde nuestra situación parece que ya no llega a los oídos del Señor, no hay respuesta. En esos tiempos es en donde el Señor se propone trabajar y formar nuestra fe. ¿Qué es la fe? Confianza plena en Dios. En soltar todas nuestras fuerzas y habilidades y confiar plenamente en Él. ¿Sabes cómo es confiar? Es como el mismo suceso que ocurre cuando nos subimos a un avión. ¿Tú conoces al piloto? ¿Sabes la experiencia que tiene? Si no se tomó un par de trago antes de subir, me la hacen test y todo, pero no, ¿sabes algo de él? Si tuvo problemas en su casa, con su esposa, si se subió estresado a ese avión. ¿Tú sabes si tal vez no le dará alguna, en el pleno vuelo, no le vendrá una falla cardíaca, una embolia, lo que sea, y se pierde el conocimiento mientras ese avión está ahí a 3.000, 4.000 pies de altura? ¿Tú sabes si eso va a ocurrir mientras tú te subes a él y viajas a tu destino? ¿Tú lo sabes? ¿Estás seguro de eso? No, ¿verdad? Pero te subes igual. Pones tu vida en manos de ese enorme monstruo de metal, pero sobre todo sobre la vida de esa persona. Confiadamente entras, con risas. ¡Ay, qué lindo! Voy a viajar a mi país. Confías plenamente que estando a 3.000 pies de altura, nada te va a suceder. Tu vida no está en tus manos. Te has rendido. Has confiado en las habilidades de ese piloto y que esa nave no fallará. Ahora está habiendo un problema con los aviones, hermanos. Por eso muchos de nosotros no estamos viajando en estos tiempos. Con Airbus, ¿verdad? Ese problema que ha ocurrido con el software. Pero mismo así las personas vuelan igual. Confiar en Dios es justamente eso. Soltar nuestra vida completamente en Él. Y los periodos de silencio es lo que más Dios usa para que eso se forme en nosotros. Pero muchas veces hay quienes buscan su propio camino, su forma, se desvían, pero eso no ocurrió con Zacarías. Y aquí vamos al Benedictus, al cántico de Zacarías. Las primeras palabras de parte de Dios, imagínense esto, las primeras palabras de parte de Dios, diciendo, así dice el Señor, después de más de 400 años. ¿Estás listo? Mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 68, aquel mudo
aquel que no podía hablar. Después que le preguntan qué nombre le van a poner al niño y dicen Juan y le empiezan a comentar sus familiares, no hay ningún Juan en la familia. No hay nadie que se llame Juan. Vamos a preguntarle al padre, pero el padre no puede hablar y escribe en donde sea. ¿Cómo le vas a poner Juan? Y cuando ven, oh, Juan es el nombre, ahí se desata la lengua de este hombre. Y lo que este hombre confiesa, hermanos, es poderosísimo porque es la voz misma de Dios después de 400 años de silencio. Y mira lo que dice aquí. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Lo puedes leer tal vez aquí si lo pasan. Dile lo que dice después del tiempo de silencio de 9 meses de ese hombre y de 400 años que el pueblo no escuchaba voz de Dios. Mira lo que se suelta aquí. Dice, bendito el Señor Dios de Israel. No sale una queja, no sale un cuestionamiento, no sale algo ay, amo a mi hijo, sino palabra que enaltece y le da gloria al Dios de dioses y al Dios verdadero. Este que pudo hablar después de 9 meses dice, bendito es el Señor Dios de Israel. Y mira lo que dice aquí, hermano, mira lo que dice aquí, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un cuerno de salvación o un salvador en la casa de David, su siervo. Mira aquí, yo rápidamente voy a ir desglosando y voy a tomar, como te dije, algunas partes del libro del pastor Néstor Díaz, Cánticos de Navidad, que explican magistralmente lo que ocurre en este cántico tan precioso, porque mira lo que dice, lo primero que sale de este sacerdote, de este hombre, es palabras bendiciendo al Señor, dando gloria a Dios. Y aquí nos muestra a nosotros de qué forma debemos de reaccionar cuando la voz de Dios, cuando su obrar es manifiesto en nuestras vidas. Abrir nuestra boca, expresar con nuestros labios cuán precioso y grande nuestro Dios. Pero lo más interesante es lo que viene aquí, porque dice que ha visitado y redimido a su pueblo. Y aquí usa un participio en pasado, o sea, como algo que ya ha sido hecho. Y tal vez tú piensas que aquí está hablando de lo que le sucedió a él. Me ha visitado porque me ha dado el bien de que pueda tener un hijo y ha nacido Juan, pero no está haciendo referencia todavía a lo que ocurrió a él. Está haciendo referencia a Cristo. ¿Por qué nosotros sabemos eso? Bueno, claramente hay varias partes, pero dice, nos ha visitado y ha redimido a su pueblo. La palabra redimir significa el hecho de pagar, de restablecer. ¿Y de qué forma nos levantó? Mira lo que dice, no es nos levantará. Dice, nos levantó un cuerno de salvación o un salvador. En algunas traducciones donde usa un salvador o un cuerno de salvación se hace referencia a la fuerza o al poder de aquel que había sido levantado. ¿Y quién es este? Bueno, en la casa de David, su siervo. Bueno, aquí no está haciendo referencia a Zacarías, porque Zacarías era de la casa de Abdías y su esposa era de la casa de Aarón. ¿Quién era de la casa de David? Jesús, el Salvador. Zacarías levanta una palabra profética de aquello que iría a suceder en poco tiempo, pero él ya lo declara como hecho. Palabra de Dios, la voz de Dios saliendo de su boca y diciendo, ¿saben qué? El Señor levantó un Salvador y ese Salvador es de la casa de David, su siervo. Y dice así, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Para qué? Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Se levantó de la casa de David un poder invencible. Y este no es para victoria política,
como muchos esperaban el Mesías, y otros continúan esperando un Mesías salvador político hasta el día de hoy. Dice, no, este se ha levantado para misericordia. Se ha levantado para perdón de pecados, para hacernos caminar, como dice en el versículo 75, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. La motivación de este cántico es la alabanza a Dios, pero la entrañable misericordia de nuestro Dios para con su pueblo. Él puede recibir de parte de Dios esta confirmación de que se había levantado un Salvador. ¿Cuál era la misión de este Salvador? Bueno, que en el versículo 79, cuando está terminando justamente este cántico, el cual vamos a leer todos mejor para, no es tanto, dice así, desde el versículo 73, dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño, mira, aquí sí ya está hablando de quién. Y tu niño, de Juan. Ahora sí va a hacer referencia a Juan, al hijo que le había nacido. Dice, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahí tenemos después a la voz que clama en el medio del desierto, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí vemos la voz que clama en el medio del desierto y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este profeta, Juan, sería el que vendría para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto del oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquel que abría el camino para el Señor, abriría el camino para el Redentor, para aquel que daría luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y encaminaría los caminos para que nuestros pies vayan por senda de paz. Claramente, el propósito principal de Dios y aquello que nosotros vemos en Zacarías nos deja la enseñanza patente de confiar en la fidelidad de Dios. Por encima de cualquier otra cosa, confiar en la fidelidad de Dios. Y esto debe de hacerte una pregunta y hacerme una pregunta a mí. ¿En qué o en quién está puesta toda tu confianza? Yo quiero preguntarte, ¿en quién estás confiando para que tu vida sea feliz? ¿En otro gobierno? ¿En que tu economía mejore? ¿En que tengas una casa? ¿En que te reconcilies con tu esposo? ¿En que tu familia sea tal vez aquella familia que tú idealizas como perfecta? Yo quiero preguntarte, ¿en qué estás confiando para que tu vida sea feliz? Porque si su confianza está en eso, lamento decirte que te espera frustración. Y si todo lo que ha ocurrido en estos tiempos no es suficiente para creer, continúa. Mas hoy el llamado que nos hace Dios es a poner plenamente nuestra confianza
en su fidelidad. Porque Él nos dice que aunque padre y madre te abandonen, yo no te abandonaré, dice el Señor. Es preferible, hermanos, es preferible tener a Cristo y no tener nada que tenerlo todo y no tenerlo a Él. Yo creo que no hay nadie mejor aparte de nuestro Dios que lo exprese de esta forma. Para mí, vivir es Cristo. Mi vida se centra en todo aquello que me hace llevar y cumplir su voluntad. Porque la plenitud de la vida, hermanos, se encuentra en Él. Aquel que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero aquel que la pierde por causa de Él, la va a ganar. Nosotros debemos de ser quienes no caminemos como el rebaño, como la manada, engañados en que nuestra felicidad se va a encontrar teniendo una mejor economía. Aunque yo no estoy diciendo que no necesitamos una buena economía, hermano. Pero promesas, promesas y más promesas. La plata va y viene, ¿no es verdad? Más va que viene, pero bueno. Pero muchas veces personas quedan esperanzadas en que su vida se va a solucionar cuando su problema se solucione. Tu problema se puede solucionar, pero si no solucionaste el problema más grande, que es arreglar tu cuenta con Dios, tú continúas en problemas. Tú puedes tal vez estar queriendo encontrar paz en aquellas cosas que tú crees que hoy te faltan y por eso estás intranquilo. Y podés conseguirlas y no tener paz. Porque mientras no estés en paz con Dios, el alma tuya va a gritar intranquila por su Salvador. Hoy personas no pueden dormir. Hoy el estrés, los problemas emocionales y desórdenes mentales son el pan para muchos que se especializan trabajando con esas cosas, creyendo que vamos a encontrar solución a un mundo que cada vez más va en picada. Lo que necesitamos es volver a Cristo. Y la Navidad nos trae el mensaje de que Cristo vino a nosotros, que se ha levantado en la ciudad de David un Salvador, y este es Cristo el Señor, el cual ha redimido su pueblo. Vamos a orar.